Muy buenas, este es mi segundo examen del curso de intro. Me asignaron explicar primeramente explicar dos conceptos, el cual básicamente es recursividad y legibilidad. Vamos a iniciar con recursividad. ¿Okay? Recursividad. ¿Qué es la recursividad? Tengan en cuenta, ya sabemos que es una función. Entonces, es una función en el cual se llama a sí misma en el proceso o se llama a partir de una función auxiliar, con ayuda de una función auxiliar. Y este comportamiento se ve muy similar a lo que conocemos como un for o un while. Y se debe planificar cuándo se deben de llamar dichas funciones para así no crear una función infinita. ¿Ok? Tengo dos ejemplos, el cual una se ocupa una función auxiliar y otra nada más se está llamando a sí misma. Aquí tengo una cuenta regresiva simulando una bomba, el cual primero vamos a ejecutarla. 3, 4, 3, 2, 1, pum. Ok, aquí se la va restando el número para que vaya disminuyendo. Y si el número es diferente a 0, y si es mayor a 0, imprime el número y llama otra vez a la cuenta regresiva para hacer el mismo proceso otra vez. Y si ya es 0 dicho número, pasa al print, que es el boom. ¿Ok? Ahora voy a explicar lo que es una recursividad con ayuda de una función auxiliar. Las funciones auxiliares sirven de mucha ayuda para mantener un tipo de orden. Algo también muy importante en el caso de la recursividad es que tienen un caso de parada. ¿A qué me refiero con un caso de parada? Dicho caso de parada es como para decirle a la función: hey, deténgase, ya llegamos al resultado, ya retorne lo que sea que quieras retornar. Por este ejemplo tenemos que retorne una lista, ¿ok? Pero primero iniciemos definiendo primero la función, ¿ok? Primero tenemos una función principal, la cual solamente va a retornar función auxiliar, número, una lista vacía y 0, ¿verdad? Que es donde se va a iniciar. Esta función simplemente es, si yo agrego un 3, va a ser 0, 1, 2, 3. Un 0, 1, 2, ya. Perdón. Luego, ya definiendo la función auxiliar, definimos con un condicional la condición de parada, que es que si ya el número es 0, retorne la lista, porque vamos a tener número y elemento. Elemento es lo que nos va a hacer subir, lo cual va a ser 0, 1, 2, y el número es lo que va a disminuir para saber de que estamos avanzando en el proceso. Luego, ya si no es 0 el número, pasa al else, el cual va a hacer que la lista se agregue el elemento, ¿ya? Y luego retorna auxiliar número menos 1 y elemento más 1 y retorna a la lista, de la cual se va a ir almacenando, ¿verdad? El número menos 1 es si digo 3, entonces va a ser 2, 1 y 0, y cuando ya llegue al 0 va a llegar al retorno a la lista y ¡pa! Ese es el caso de parada. Luego, y el elemento es lo que se va a ir aumentando. Vamos a ejecutarlo para una mejor visualización. ¿Ven? Aquí se estaría cumpliendo esto, ¿ya? Se estaría aumentando y disminuyendo. El número se estaría disminuyendo y el número estaría aumentando. Y luego, cuando el número estuviera igual a 0, ahí estaría cumpliendo con el caso de parada y ¡pa! Retorna a la lista. O luego, el otro tema el cual me pidieron es la legibilidad. ¿Qué es la legibilidad? Véanlo como qué tan entendible puede llegar a ser un código, ¿ok? Entonces, ese es mi código de la cuarta prueba corta de taller, el cual pienso que es legible, ¿verdad? Por varios motivos. Uno, no todo está pegado. ¿A qué me refiero con todo esté pegado? Sino es que yo le quitara estos espacios entre funciones, ¿verdad?
Si yo le quitara estos espacios entre funciones, se vería demasiado pegado y realmente con una primera impresión uno diría como, no entiendo esto, como simplemente no es agradable de ver, ¿ok? Luego, el nombre de las funciones. Por ejemplo, aquí tengo propiedad de igualdad. Es para ver si los vectores son iguales. Se entiende, ¿verdad? Es un poco intuitivo, pero si yo le agregara a este nombre A nada más, que la función A haga esto, usted tiene que ver lo que hace función A para entender qué es lo que hace. En cambio, ya con este nombre dice, esta función hace esto. Y luego ya va usted a ver el procedimiento. Eso como primera instancia. Y luego con otra instancia es el nombre de las variables o parámetros que se van a usar en una función. Por ejemplo, aquí yo tengo vector A y vector B. Usted dice, un vector ¿qué es? Una lista. Entonces están comparando dos vectores. Pero si yo agregara A y B, tendría que leer todo el código o la mayoría de para entender qué son los vectores. Ya. Entonces, teniendo eso como instancia, creo yo de que este código es bastante legible. Ok, ahora vamos a ir a hacer una corrida manual de un código que nos proporcionó la profe para esta prueba. En fin, ¿qué es lo que debe hacer en la primera instancia esta programa? Ya, tiene que retornar este tablero, perdón. Tiene que retornar este tablero con colorcitos y todo, ¿verdad? Pero para eso ocupo lo que es colorama. Colorama, como funciona es, agrego el color y luego agrego lo que quiero, básicamente. A eso se refiere, aquí estaría asignando el color. Aquí se estaría llamando a colorama y luego aquí se estaría extrayendo el color de colorama, así con todos los casos. Voy a eliminar este un toque. Ok. Primera instancia tenemos la asignación de colores, por así decirlo. Esto es lo que nos va a servir más adelante para colorear las fichas. Las fichas, me refiero a esto. El 01, 02, 03. Todo el tablero. Va a colorear la totalidad del tablero. O lo que nos importa de. Luego aquí se dice que casillas totales, cuánto es, última casilla en común, cuánto es, iniciales, finales y especiales, en fin. Ya al crear la lista, digamos, las casillas, por así decirlo, se define esto, luego se va a colorear. Entonces, se itera para todas las casillas para asignar sus respectivos colores, ¿ok? Es lo que hace básicamente esto. Y se dice, si casillas está en casillas iniciales, pasa esto, ¿verdad? Entonces se le asigna. El estilo de colores es el estilo de color de cada jugador, por ejemplo, ¿vea? El estilo de colores, si no me equivoco, es este, ¿verdad? Está entre estos 4. Entonces tiene que colorear uno de esos, pero no sabemos aún cuál, ya. Es lo que estamos llegando hasta acá. Luego casillas iniciales y luego el punto index. Es lo que nos va a decir, nos va a especificar a cuál color se refiere a cada uno, ¿verdad? A cada jugador. Cómo se debe colorear según el jugador que sea. Ya me expliqué. Luego, se le agrega el str, que es el nombre de la casilla, y el punto zfield. ¿Qué es el zfield? El zfield lo voy a explicar como ejemplo. El zfield, por ejemplo, que yo tengo el 1, ¿ok? Entonces, el número que yo le ingresé aquí es 2. Entonces, el 1 debe de agregarse un 0 para tener 2 dígitos. Es la cantidad máxima que debe tener el dígito para eso. Entonces el zfield lo que hace es, si yo tengo un número, como es el ejemplo, el 1, entonces me agrega los ceros necesarios para llegar a la cantidad de dígitos que tengo acá. Por ejemplo, si es el 0,1 me falta un 0, entonces agrego 0. Entonces si fuera 3, se agregaría 2 ceros y así sucesivamente, ¿ok? Luego agrego un elif, el cual se agrega casillas especiales, la cual va a tener cierta cantidad de color. Se agrega el nombre de la casilla, el número de la casilla y el punto field. Luego
si la casilla es diferente, si es par o impar, se agrega cierto color, se le agrega el estilo 1 y el estilo 2, lo cual es como un gris blanco, ¿verdad? Y lo mismo con el Z-fido, el nombre de la casilla. Luego, casillas finales son las que van a estar. Son las que tienen que tener dos espacios. Son estas, la donde tiene que llegar la ficha y decir, llega a la meta, ¿verdad? Entonces, esta simplemente es un espacio de 2 y coloreado, ¿verdad? Entonces, para eso es el punto index, se agrega casillas especiales. Es muy similar a casillas iniciales con el punto index, nada más que simplemente no se le agrega el str y listo. Simplemente se le agrega un espacio vacío por tamaño de casillas, que el tamaño de casillas es 2. Luego el tramo final, que es el else, que es todo esto, ¿verdad? Bueno, es esto, donde está la ficha, donde debe hacer el recorrido para llegar a la meta. Este recorrido para llegar a la meta es un negro y debe ser de espacio 2. Entonces, negro, ocupo que sea negro y luego que sea 2, básicamente. Luego ya agregar fichas, que es agregar las fichas. A la hora de agregar las fichas del jugador en el tablero, cómo va a funcionar, cómo va a procesar esta vara. Ok. Para tener en cuenta el funcionamiento de esto es, por ejemplo, aquí ustedes ven que el 2B, ¿verdad? En este caso, ya que es el ya específico de la corrida, con los datos que nos proporcionó la profe, dicho es que se deben de agregar la letra en el segundo, en el segundo dígito, ¿verdad? Y si es así, es lo que hace esto, ¿verdad? Nos tiene que poner el número, la letra, en el espacio de la derecha de la ficha. Luego el else, que lo que está haciendo aquí es nos está quitando la ficha 2, ¿verdad? Por así decirlo. Nos está quitando la ficha de la derecha para agregarla a la izquierda y agregar la nueva a la derecha. Ya, es lo que nos está diciendo justamente acá. Luego, el actual es para que siga avanzando con el B, C y D, que son los símbolos que se llegaron a hacer antes, que es A, B y C y D. Son las fichas que se deben de tener. Luego, el crear el tablero. Es como un tipo de matriz enorme, por así decirlo. Tenemos así definirlo, explicarlo de esa forma. Aquí se hacen los cálculos necesarios para saber cuánto es lo que va a medir dicha matriz, porque en fin el tablero es una matriz. Ok, luego aquí cada segmento va a medir 8. Ok, el segmento a que me refiero es justamente esto. Este es el segmento 1, este es el segmento 2, el segmento 3. El segmento 3 va a ser 17 nomás, ¿verdad? Luego se agrega este siguiente segmento, y luego este segmento, en fin. Al ser a este segmento, al final de todo este cálculo se va a restar las columnas, ya. Lo que va a hacer esta columna es, ya le explico, aquí estamos con las columnas, entonces lo que se va a hacer es restar, entonces va a hacer este movimiento. Luego, en filas se va a restar, entonces va a hacer el movimiento para arriba. Luego, el segmento C, que es el 17, no va a hacer ningún movimiento, simplemente es el pum, 17 y listo. Entonces no hay mayor posición ahí, entonces simplemente se agrega la posición más 1. Y luego así sucesivamente con el D, E, todo el resto de elementos todo el resto de segmentos que van a hacer este tipo de movimiento, pa 34, pa 34. Se suma y se resta según las columnas y según la posición en la cual se debe agregar a estas posiciones. Estos segmentos necesarios, ya. Porque al fin y al cabo, se debe crear este tipo de cruz, por así decirlo. Entonces uno se debe de guiar bastante con eso. Entonces, no voy a explicar todo esto, porque al fin y al cabo es lo que yo les acabo de decir. Uno se tiene que guiar con esto. Aquí sería menos, aquí sería menos también, aquí sería nada más el 17, aquí sería más,
aquí sería menos, aquí sería más, y así sucesivamente. Simplemente hay que como que ubicarse bien para saber qué restar y qué no. Ok, y ahora aquí se dibuja la casa. ¿Qué es la casa? Es donde se van a almacenar las fichas, como es, y se va a especificar cuál es la casa y cuál es la meta. Ya. Esto lo vamos a hacer como puntos cardinales. Ya. Por ejemplo, aquí es el 1, va a contener casa. Entonces, casa no, K nada más. Ese es el 1, por así decirlo. Aquí es lo que les acabo de explicar, que es lo que aquí está haciendo para que imprima nada más sea, que es en este caso, ¿verdad? Y en este caso. Respectivo a cada color. Luego se agrega un while para acomodar todas las fichas y todas las casas y meta según el respectivo color necesario que sean. Es lo que está haciendo esto, y al fin y al cabo simplemente se agrega esto para que vaya avanzando al siguiente elemento de estas, ¿verdad? Luego, crear matriz. La matriz esto es una matriz, es como un tipo de plano cartesiano. En fin, véanlo como un tipo de matriz. Simplemente que es un tablero, ¿verdad? Simplemente tiene forma de tablero. No es un tablero, tiene forma de tablero. Simplemente aquí luego se agrega un conjunto vacío de la cual se va a almacenar la matriz. Luego las filas, esto van a ser puras filas. Luego se dice que es con índice de columnas para saber cuántas filas debe de agregar, para luego decir de qué filas va a tener un espacio 2, que el tamaño de casillas va a ser 2, para saber cuánto de este espacio debe dejar de cada una. Luego se agrega matriz igual a matriz más filas. Lo que va a hacer es esto, ¿verdad? Va a agregar del conjunto vacío, va a agregar otro conjunto vacío, el cual va a tener un espacio 2. Y así, así se avanza con todas las filas para que se vaya formando la matriz, y al fin y al cabo retornamos la matriz. Luego, ya imprimir el tablero. Voy a explicarlo con un ejemplo aquí, que lo anoté. Se va a iterar por cada elemento de la matriz, ¿ok? Aquí es, obviamente, cada fila de estas, cada fila de estas va a ser una matriz, por así decirlo, ¿verdad? Para que se entienda así. Entonces se va a iterar a cada elemento de la matriz y se coge elemento de la matriz. O sea, si tenemos 1, 2, 3 y 4, 5, 6, se va a coger el 1, 2, 3 y se hace que el número de la fila que estén seguidos. Es lo que hace el end igual espacio, el que esté el 1, 2 y 3. Y al final se agrega un print para que diga pase de línea, ya, para que siga todo este recorrido. Y listo, al fin y al cabo se dice tablero igual a crear tablero, que es para ya ejecutar esta vara. Y listo, yo creo que esa sería una explicación de cómo funcionaría rápidamente este código.